Buenas tardes. Vamos a hablar hoy sobre lo que son los procedimientos arancelarios. Esta vez se lo voy a pasar aquí por audio por cuestiones de rapidez más que todo. Ok. Las operaciones aduaneras, como hemos visto a través del WhatsApp que hemos hablado, es todo lo que se relaciona con los procesos de importación y exportación al momento de que llegan a una aduana. Las aduanas pueden ser marítimas, aéreas o terrestres. Eso es indiferente. El mismo procedimiento es en cualquiera. Entonces lo podemos definir como son operaciones aduaneras en las que se desembarca o embarca las entradas o salidas y el tránsito de mercadería. Nuestra función principal es registrar, controlar el cumplimiento de las normativas aduaneras vigentes. Por lo menos en Venezuela tenemos lo que es la LOA y sus reglamentos a través de las internacionales como es la que se establece en la OMC y el GATT, que también esto lo estuvimos conversando. Es por ello que deben de tener competencias en el comercio exterior a todos esos operadores internacionales que van en vía de las importaciones o las entradas o salidas de mercadería aquí. Por lo tanto, con esta realización de trámites que son inherentes a las operaciones en que se puedan tratar de prohibir o de eliminar o de legalizar salidas, entradas, lo que nosotros podemos llamar algunas barreras que podamos tener en este territorio aduanero, nos podemos imaginar ese servicio como una gran muralla que lo rodea en todos estos territorios aduanales. Sabemos que en Venezuela tenemos el puerto de La Guaira y Puerto Cabello, que es en la parte de transporte marítimo, que es de gran escala, que han tenido grandes repercusiones de ingresos y egresos desde hace muchísimos años. Incluso en Puerto Cabello tenemos lo que son de allá del puerto, saben que había un sector llamado La Isla, que en este caso ahora están los puertos flotantes o los muelles flotantes, donde daba apertura a que llegaran esos grandes buques, bajaba el agua, subía el agua, entraba el buque, teníamos hasta submarino y todo. Pero bueno, continuando antes de salirnos de nuestro carril. Estas operaciones aduaneras tienen como objetivo eso, modificar estos regímenes o régimen aduaneros que se encuentran sometidas ciertas mercancías. Saben que, por ejemplo, lo que cuando estamos hablando de alimentos, este tipo de regímenes o régimen, tienen que mantenerse una cuarentena para prever que vengan con cualquier tipo de contaminante o de agente contaminante. Estas dichas operaciones, estas operaciones aduaneras que intervienen esos operadores de transporte internacional, también tenemos los almacenes. Los almacenes están supuestamente aquí en Venezuela especializados para que en él se resguarde o protejan, sean el custodio de esas mercaderías, de esos productos que llegan hasta ser liberados. Pero recuérdense que uno tiene que pagar por ello. Yo recuerdo hace mucho tiempo, muchos años, que estaban llegando unos productos para hacer unos tanques a presión. Los tanques a presión es cuando ustedes pasan por la refinería del Palito y van vía la playa y ven esos tanques, bueno, veían esos tanques que tenían ciertos sonidos, pues echaban hasta agüita cuando uno pasaba. Todo eso que ustedes ven cuando uno va hacia Tucaca a mano derecha fue elaboración propia de Venezuela, manos venezolanas. Y esos tanques y esas planchas y esas forjas que llegaban perduraban en almacén para ser liberadas y estaban unos almacenes especiales para ello, ¿no? Se consignaban todos los documentos en ese proceso de importación para que sean liberadas. Eso son las operaciones aduaneras. Ahora bien, vamos a pasar aquí un momentico a la siguiente lámina, que tenemos aquí lo que son el tránsito aduanero. Por eso que tenemos los procedimientos para las importaciones y los procedimientos para las exportaciones. Primero quiero definir muy bien qué es importación y lo voy a leer. Las importaciones es el acto de introducir un conjunto de bienes y servicios adquiridos en el extranjero o introducidos de un país, dirigidos al consumo o a la reelaboración. Entonces, la importación lo que hace es trasladar
de manera formal y legal productos o servicios que se producen en otros países y que son demandados por el consumo o el uso de un país que lo necesita. ¿Ok? Ahora bien, conociendo muy bien lo que es lo que es el concepto, la conceptualización de importación, se exigen una serie de procedimientos que se debe de hacer, como por ejemplo la declaración de la mercancía, confrontación de documentos. Bueno, vamos a ver qué es lo que tú tienes, vamos a ver qué es lo que dice la declaración jurada de la mercancía que trajiste allá. Tú me dices que trajiste carro, pero yo lo que estoy viendo es ropa, y dentro de esa ropa hay polvitos, otras cosas. Ese tipo de confrontación de documentos, qué es lo que dice, qué es lo que estás haciendo, di lo que hace, haz lo que dice y cúmplelo, prácticamente lo que nosotros hacemos. La recepción de los documentos, donde se le coloca su sellito, está bien, está chévere, pasa para allá, paga tanto y se te libera la mercancía a través de 5 días hábiles que debe de durar, la liquidación de los gravámenes, el pago de los derechos aduaneros y tributarios y listo, aquí tienes, te dan tu papelito con tu sellito rojo y puedes retirar tu mercancía en las aduanas. Recuérdense que estuvimos hablando de los jicoter. Bueno, eso también tiene que ver mucho con los jicoter, ese pago de gravámenes o pago de los impuestos. Ahora bien, teniendo, conociendo, mejor dicho, perdón, conociendo mejor qué es lo que es un proceso de importación, que ya les definí lo que es ello, y que es la adquirir bienes, que no dispone en este país, por lo menos en Venezuela, no disponemos de peras y manzanas, entonces las tenemos que importar. Eso crea mejores condiciones, tenemos competencias, incorpora nuevas tecnologías, capitales, accedes a bienes, productos, servicios, genera empleo, pero hasta cierto tipo. Porque si yo tengo un país donde todo el proceso de importación, o sea, todo está en una apertura de importación, ajá, ¿y qué va a importar? Tiene que haber siempre un balance, porque eso es lo que nosotros después tenemos, el balance de pago de cada estado, cada nación. Lo que entra, lo que sale, genera el balance, genera lo que es la parte, el equilibrio, se llama el equilibrio financiero, para contrarrestar cualquier déficit de la balanza de pago, del PIB y todo lo demás. Pero esos temas de más adelante que ustedes los van a ver. Ahora bien, tenemos lo que son los procedimientos para las exportaciones ahora, porque recuérdense que yo estoy aquí en Venezuela, allá en Haití no existe traje de baño y mi empresa es de traje de baño, entonces yo quiero llegarme hasta allá, yo soy emprendedora y quiero colocarlo. A mí nadie me los está pidiendo. Yo mismita voy para allá porque tengo mi empresa y los voy a posicionar allá. Yo tengo que hacer un estudio de mercado, que fue lo que yo le estaba diciendo, que cuáles son los aranceles de por allá, cuáles son las restricciones que tienen. Yo tengo que averiguar, indagar, investigar todo este tipo de procedimientos legales que me van a permitir la apertura de mi empresa de exportación a otro país. También yo tengo que ir allá a Caracas, ir al ministerio de asuntos legales para legalizar mi empresa, para la redundancia. Luego me voy al Ministerio de Exportación, de Comercio Exterior, para colocarme en la lista de empresas exportadoras para poder gozar con bienes y servicios que se tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese montón de cosas. Pero lo más importante aquí es que qué debo de tener, cuáles son los tipos de los procedimientos. Primero que nada, qué tipo de transporte voy a utilizar, aéreo, el transporte marítimo, el transporte terrestre o el transporte bimodal. Cada uno de estos tipos de transporte tiene sus reglamentos, tiene sus leyes, tiene sus normativas, que no puedo transitar por ciertos países en terrestres sin una debida protección en los cauchos, cuántos cauchos debe tener mi gandola, si yo soy de la CAM, yo simplemente enseñando mi ticket puedo pasar, lo que pasa es que ya Venezuela no es porque el difunto no sacó, bueno, un montón de cosas. Pero ¿de dónde vamos? Necesito qué documento, necesito la declaración de la aduana, necesito el documento del transporte, necesito la factura comercial definitiva, cuánto me costó la producción de estos trajes de baño, cuánto es el precio que lo voy a cotizar allá, el PVP, probable, que, o sea, todo ese tipo de documentos que yo tengo, estos son mis costos y mis gastos
del proceso productivo y del proceso administrativo que yo tengo que declarar. La factura comercial definitiva, también tengo que decir, bueno, el certificado de origen, de dónde viene, por eso que yo les decía, la raíz de una materia prima que es una plancha, pero que viene de Brasil, porque yo tengo que declarar de dónde viene mi materia prima. Certificado de origen, certificado de la calidad, por ejemplo, nosotros usualmente trabajamos con las normas ISO 9000, esa norma ISO 9001 2015 me establece, me da a mí el certificado de calidad que me lo piden, me lo exigen otras empresas, yo lo debo de colocar. Los registros sanitarios, si es de comida, los fitosanitarios, los certificados de zoosanitarios, si son animales, los ictosanitarios, los documentos opcionales como son los registros de exportadores, la póliza de seguro, la certificación de valor agregado nacional y lo que es la clasificación arancelaria, que eso es lo que nosotros estamos viendo. Después de todo este tipo de documentos que me piden los requisitos de tránsito aduaneros, todo eso es un libro prácticamente. Podemos decir que durante todo este tiempo, con un esquema estricto en las regulaciones de tránsito de las transacciones con divisas aquí en Venezuela, estamos totalmente limitados por esta hiperinflación que tenemos y un sistema de control cambiario que simplemente nos está asfixiando, donde estos procesos de importación e exportación cada día son más restrictivos. Por eso fue que yo les había pedido que revisaran muy bien los nuevos estatutos legales que se hicieron en el año 2000, en diciembre del 2019, sí, que fue bajo el gobierno de Maduro, presidente Maduro, bueno, donde emite que prácticamente es el que tiene el control de qué se va a exportar. Entonces eso es bastante delicado. Yo lo vi muy delicado en cuanto a eso. Pero bueno, este intercambio comercial en cualquiera de sus tránsitos que podamos tener, aéreo, marítimo, terrestre, materializa lo que son las entradas y salidas de las mercancías, siempre y cuando esté siempre sometido a las regulaciones del derecho aduanero. Esto es indispensable. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Creo que por aquí ya concluimos y pasamos a la siguiente lámina, que es lo que es el GAN y el Consejo de Comercio de Mercancía, que es un tema que ustedes van a ver más adelante. Creo que están en el quinto semestre, sexto semestre, no recuerdo cuándo fue que yo di esta materia. Y el GAN y el OMC tienen unos artículos. Estos artículos me establecen, cuando estamos en los procesos de importación y exportación, que yo debo de cumplirlo cuando hago las declaraciones. Por ejemplo, yo estoy importando Pepsi Cola y Coca-Cola. Son bebidas similares. Entonces, si son bebidas similares, ¿cómo las hago? Entonces hay unos artículos en creo que es el artículo, no me acuerdo, veintitantos, donde establecen este tipo de similitudes, de diferentes tipos de productos, cómo lo debo de hacer. Están los Jicoter, que también me establecen cuánto debo de pagar, cuál es el mejor opción para mi tipo de empresa. Que más las situaciones fiscales, los trámites, ahora los trámites de firmas electrónicas que han sido muy avanzadas, que recuerden que ahora tenemos la tecnología y todo lo que son las TIP que me favorecen los procesos y los trámites. eh, Contamos con agentes aduanales. Ustedes, por ejemplo, después que se gradúen, tienen que hacer unos cursos de especialización para convertirse en agentes aduanales si realmente lo requieren. A los procedimientos de importación son totalmente importantes que lo sigan. Esto lo pueden encontrar en el CENIAC. Tengo muchísimas tesis, casi todas las tesis de nosotros que hacemos en la universidad, parte de un procedimiento de importación o un procedimiento de exportación, que bueno, prácticamente lo que por eso se están graduando. Y por último, yo les estoy dejando una lámina muy interesante que se denomina el desatuanamiento.
Se recuerdan que al principio yo les estaba indicando que cuando llega mi mercancía a la aduana, ella necesita un trámite o un proceso de nacionalización. Este proceso tiene un nombre muy singular que se llama desatuanamiento de las mercancías. Y les dejo esta pregunta para que ustedes respondan. Según la LOA y su reglamento, se establecen unos tiempos para este trámite. ¿De cuánto tiempo nosotros estamos hablando? Bueno, me responden esto por aquí por el WhatsApp y feliz noche. Se les quiere.